Bueno, buenos días para todos. Me presento. Yo soy Susan Vélez, nutricionista de SmartFit, y en la mañana de hoy brindamos este espacio para la solución de dudas. Entonces, las dudas que presenten, las inquietudes sobre algún tema relacionado en cuanto a la alimentación y la actividad física, las pueden escribir en los comentarios y las vamos resolviendo durante estos cortos minutos que estaremos en este momento. Listo, entonces arrancamos con la pregunta que nos hacen sobre alimentos para subir de peso. Listo, entonces partamos de que no hay un alimento específico para hacer una ganancia de peso. ¿Qué es lo que hace la ganancia de peso? Nosotros manejamos algo que se llama el balance energético. ¿Qué quiere decir? Que para mantener nuestro peso debemos de hacer un consumo y un gasto de energía o de calorías igual. ¿Listo? Entonces en esto me mantengo. Para hacer la ganancia de peso, ¿qué debemos hacer? Un consumo muy alto de calorías y de alimentos y una quema o gasto de calorías más bajo. ¿Listo? Entonces, así tengamos nuestro entrenamiento, no quiere decir que vamos a dejar de entrenar, sino que nuestro consumo va a ser tan alto que ni con el entrenamiento vamos a lograr quemar esas calorías. En este aumento es que logramos hacer la ganancia de peso. Por eso decimos que en cuanto a la alimentación no hay algún alimento específico para esa ganancia de peso. ¿Qué es lo que hacemos énfasis en siempre? Hacer una alimentación variada, balanceada, donde se incluyan todos los grupos de alimentos. Entonces, en ganancia de peso son importantes tanto los carbohidratos, las proteínas y las grasas, y también los micronutrientes y las vitaminas que están en frutas y verduras. Bueno, por acá vamos a ver otra pregunta. Listo, entonces esa misma le damos respuesta a la de alimentos para bajar de peso. Entonces, si para subir de peso tengo que consumir más alimentos de los que mi cuerpo va a quemar como energía, para pérdida de peso tenemos que quemar más calorías de las que estoy consumiendo en mi día a día y hacer una restricción de calorías para hacer esa pérdida de peso. Igual todo debe ser muy gradual y ajustado a las necesidades individuales. No hay una alimentación o, por decir, un plan de alimentación general para la pérdida de peso. Todos somos diferentes y, por ejemplo, la alimentación que yo puedo usar para perder peso es muy diferente a la que necesita mi mejor amiga, mi mejor amigo para perder peso. Entonces somos individuales, ¿listo? Todos los procesos deben de ser individualizados. Después del entrenamiento, ¿qué es recomendable consumir? Listo, entonces partamos desde las recomendaciones o los pilares fundamentales de la alimentación para la población en general. Partimos siempre de que una de nuestras recomendaciones es realizar una alimentación fraccionada. ¿Qué quiere decir eso? No es que vamos a picar todo el día, vamos a hacer una alimentación cada 3, cada 4 horas. Si nuestro consumo o nuestro entrenamiento o lo realizamos después del desayuno, ¿qué debemos de consumir después del entrenamiento? Nuestra media mañana. ¿Cierto? Entonces no quiere decir que, digamos, va a haber un alimento en especial para después del entrenamiento. ¿Qué es importante? Que alrededor de nuestro entrenamiento haya una alimentación antes y una alimentación después. Y que idealmente en esas alimentaciones alrededor del entrenamiento tengamos carbohidratos que nos van a brindar la energía antes del entrenamiento, y después del entrenamiento nos van a ayudar a hacer la recuperación de esa combustible usado durante el ejercicio, y la proteína que nos va a ayudar a hacer como la reparación del músculo que lastimamos, por así decirlo, que entrenamos, y que se tenga esa cicatrización para mejorar entonces la calidad o la estructura de nuestro músculo y tener un mejor desarrollo de la masita muscular. Vemos acá un tema también muy
digamos que de moda, por así decirlo, y es el ayuno intermitente. Entonces nos hablan que sí es bueno. El ayuno intermitente no es que sea bueno, no es que sea malo, ¿cierto? Es una estrategia alimentaria. Al ser una estrategia alimentaria, se debe de tener siempre la guía de un profesional, porque no es el simple hecho de pasar 16 horas sin comer y comer 8 horas, porque igual en esas 8 horas de alimentación puedo hacer un consumo tan descontrolado de los alimentos que también puedo subir de peso. ¿Sí? Entonces no quiere decir que si yo dejo de comer solamente 16 horas y como 8, voy a lograr una reducción de peso. No, tiene que ir también muy enfocado en la calidad de los alimentos para que no se vaya a hacer digamos como se logre el objetivo de una manera inadecuada, ¿listo? Entonces, si en esas 8 horas no controlo lo que voy a consumir, igual ese ayuno no va a tener un buen resultado. Uh -huh. Bueno, entonces, en cuanto a la ansiedad, es un tema que tratamos la semana pasada en los live que hicimos durante unos momentos en Instagram, ¿cierto? Entonces, en cuanto a la ansiedad, es algo que todos estamos sintiendo en este momento de cuarentena, porque nuestros hábitos o nuestras costumbres de vida se vieron interrumpidas, digamos que un poco brusco, y no estábamos preparados para ello. Entonces, es algo normal que tengamos esa ansiedad. Lo que debemos de cuidar es que esa ansiedad no se vaya a desencadenar en consumir alimentos sin control. ¿Qué debemos de hacer para controlar o manejar un poco esa ansiedad? Primero que todo, establecer siempre nuestro objetivo. Entonces, si mi objetivo es mantener mi peso, estar saludable, cuidar mi composición corporal, mi inclinación por los alimentos saludables va a ser mucho más fácil. ¿Listo? Entonces, siempre tratar de trazar ese objetivo que deseo lograr. Con la alimentación, como lo dijimos al inicio, hacer una alimentación cada 3, cada 4 horas para cuidar mucho ese consumo de alimentos no indicados o no adecuados para la composición corporal. Entonces, cada 3, cada 4 horas mi cuerpo va a tener una buena saciedad y no va a tener inclinaciones por consumir alimentos como las golosinas, el azúcar, los alimentos procesados, que van a afectar mucho mi composición corporal. Adicional a eso, también es importante que logremos una buena hidratación. Cuando hacíamos actividad física como un poco más intensa o fuerte en el gimnasio, entonces hacíamos un consumo muy elevado de agua. Y en ese momento que de pronto nuestra actividad física no es tan intensa, ya disminuyó mucho ese control. No, tenemos que tener una hidratación todo el día. Lo mínimo es que tengamos un consumo de 1.8 a 2 litros en personas sedentarias, en personas que no hacen actividad física. Pero cuando ya estoy haciendo algo de actividad física en casa, de 30 minutos en adelante, ya esa hidratación debe ser un poco más alta. Igual no podemos decir que todos debemos de consumir 2-3 litros, porque la hidratación es algo a demanda. Yo puedo tener una hidratación de 3 litros al día y seguir continuando con un poco de déficit de hidratación porque mi orina está un poco amarilla. ¿Sí? Entonces la orina va a ser una guía que nos va a decir si mi cuerpo está bien hidratado o no. Debemos de tratar de que esa orina sea siempre muy clara, muy transparente, muy parecida al agua. Entonces, si yo, por ejemplo, con 3 litros mi orina sigue siendo oscura, ¿qué quiere decir? Que necesito más. Mientras hay personas que posiblemente con esos 1.8 litros su color de orina está adecuado, no tiene sensación de sed en el día, y eso quiere decir que tienen buena hidratación. Entonces, no podemos generalizar, cada uno se va a ir conociendo y saber cuánto es el promedio de líquido de agua que necesitan al día. Entonces, todas estas recomendaciones nos van a ayudar a controlar esa ansiedad. Si tengo una buena hidratación y un buen consumo de alimentos, esa ansiedad va a disminuir bastante. Y otro que nos puede ayudar mucho en controlar la ansiedad es incluir en nuestros alimentos proteínas, grasas saludables como el aguacate, los frutos secos, las semillas, y la fibra proveniente, por ejemplo, de frutas y de verduras. Estos alimentos van a hacer que nuestro vaciamiento gástrico sea un poco más lento, lo que va a permitir que tengamos una sensación de llenura por un tiempo más prolongado. Entonces, estos alimentos nos van a controlar también esa ansiedad constantemente de querer comer alimentos, pero que mi cuerpo fisiológicamente no los necesita. ¿Listo? Sabemos que es algo como más de antojos, que se puede controlar.
Bueno, por acá vemos una pregunta relacionada en cuanto al consumo de suplementos deportivos en la práctica del entrenamiento físico, si son recomendados o no. Esa parte de los suplementos es un tema bastante, digamos, complejo. ¿Por qué? Porque vemos que ahora la industria siempre tiene una publicidad muy fuerte en cuanto a esos productos. Los suplementos no es que sean necesarios para el logro de los objetivos, como partimos el día en la mañana de hoy diciendo que todos tenemos recomendaciones o características muy individuales y que por eso nuestra alimentación también es muy individual, no podemos generalizar. Entonces, dependiendo del proceso, de la alimentación de la persona, de su entrenamiento, esos suplementos llegan a ser necesarios o no, ¿listo? Entonces, por lo general, en la población que entrenamos 1 o 2 horas al día, que trabajamos, que estudiamos, esos suplementos, si yo tengo una muy buena alimentación donde incluyo mis carbohidratos, proteínas, vegetales, tengo buena hidratación, un consumo de lácteos, esos suplementos no llegan a ser tan relevantes para el logro del objetivo. Pero si mi alimentación no está adecuada, por más suplementos que yo consuma, tampoco quiere decir que ese objetivo lo vaya a lograr. Entonces los suplementos son digamos, son como para complementar mi proceso, más no me van a hacer todo el trabajo. Entonces esos suplementos son una gran variedad que manejan en el mercado y que no todos son necesarios o útiles, ¿listo? Entonces, para este consumo de suplementos es muy importante tener siempre la guía de un profesional en nutrición, porque también nos pueden afectar algunos funcionamientos o algunos procesos en nuestro cuerpo. Entonces no nos digamos, mediquemos estos suplementos, porque también tenemos que tener unas seguridades para poderlos implementar. Algún tipo de exámenes médicos y controles y antecedentes personales y familiares pueden afectar en esta prescripción de los suplementos. Bueno, tenemos acá una pregunta un poco puntual que habla sobre la avena, si la avena es recomendable para las personas que quieren bajar de peso. Entonces vuelvo y hago como un poco el recordatorio que hice ahorita en cuanto a la pérdida de peso. No es que ningún alimento sea malo para hacer esa pérdida de peso. ¿Qué debemos de hacer? Una restricción de calorías. Si yo en mi restricción de calorías o en mi plan de alimentación para la pérdida de peso tengo mis calorías bien fraccionadas, puedo consumir esa avena, la avena no me va a afectar, ¿cierto? Pero si ya en esa parte de mi alimentación tengo un alto consumo de calorías, la avena no es la que me va a hacer la ganancia de peso, va a ser las calorías que mi cuerpo no va a quemar. Entonces no, digamos, hagamos mal la clasificación de un alimento, porque no son ellos los que nos van a hacer el aumento de peso, es las cantidades de calorías consumidas y que mi cuerpo no necesita. Bueno, por acá algo también muy frecuente que está pasando en estos días, que no tenemos un control en cuanto a nuestras horas de sueño, y es qué alimentos consumir en la noche. Partamos de que debemos de tratar de que en este momento nuestros hábitos de vida o nuestra cultura sea muy parecida a la que estábamos manejando antes de esta cuarentena, ¿listo? Entonces el sueño también es muy importante, que se tenga la higiene, que tengamos máximo 1 hora de ir a la cama a 10 de la noche, descansar adecuadamente. Cuando hacemos un trasnocho, nuestro cuerpo va a seguir gastando más energía y me va a pedir más alimentos, ¿cierto? Entonces, ¿qué alimentos son recomendables en la noche? Importante que consumamos entonces aquí los que les decía ahora, que nos van a ayudar a generar más saciedad: proteínas, un poco de grasas saludables y vegetales. Proteínas, como cuáles recomendamos en la noche: proteínas
blancas, como es el pollo o el pescado, porque son más fáciles de digerir, entonces nos van a caer, digamos que un poco mejor en nuestro sistema digestivo. Las grasas, entonces podemos consumir, por ejemplo, una porción de aguacate o utilizar una ensalada con los vegetales y adicionales semillas y frutos secos que nos van a ayudar a tener una buena digestión y a generar mayor saciedad, entonces no va a tener como las ganas de comer muy tarde. Si en mis recomendaciones o en mi plan de alimentación tengo consumir una merienda, que es la comida después de la cena, porque mi trabajo me requiere estar largas horas de la noche despierto, igual debemos de consumir entonces alimentos con proteína. ¿Qué puede ser? Puedo consumir algo de lácteos o derivados lácteos que me van a ayudar también a un buen aporte de calcio y a una reducción idealmente de esos lácteos en grasa, entonces hacerlos que sean descremados o semidescremados. Por acá vemos una pregunta en cuanto a la linaza. La linaza es un alimento que se ha estado consumiendo últimamente bastante por sus beneficios. Vemos que es muy fácil de utilizar en bebidas, en cuanto a utilizar para hacer ensaladas. No es considerado un carbohidrato, es una semilla y tiene un poco más de aporte de grasas saludables afortunadamente, entonces podemos incluirlo en nuestra alimentación. Bueno, ¿cuántas veces al día debería de consumir alimentos un deportista de alto rendimiento? Las veces al día, digamos que un deportista de alto rendimiento tiene un requerimiento de energía bastante alto. También este requerimiento varía dependiendo de la etapa del entrenamiento en que está, si está en periodo competitivo, en preparación. Lo ideal es que se cubran todos los requerimientos de calorías y nutrientes. Entonces, si ese deportista con 4 comidas cumple las calorías y los nutrientes que necesita, está bien, pero si con 4 comidas no lo cumple, se debe de hacer la cantidad de comidas necesarias para lograr ese consumo total de calorías y de nutrientes. Entonces acá es muy importante, como siempre le hacemos énfasis, tener la ayuda de un profesional para poder hacer el fraccionamiento adecuado de estos alimentos y que siempre se tenga la intención de mejorar nuestro rendimiento deportivo. Listo. Las pastillas para controlar la ansiedad o para bajar de peso. Ese tipo de productos que nos recomiendan tanto en los medios, que van a suprimir nuestro apetito, que van a acelerar nuestro metabolismo, que nos ponen a sudar y muchas cosas más, que nos van a decir que es para la pérdida de peso, no son recomendados desde la parte, digamos, del área de la salud. ¿Por qué? Porque esos productos, los componentes que dice o que reporta en la etiqueta no tienden a hacer esos efectos que nos generan cuando se consumen. Normalmente este tipo de productos, que son conocidos más como quemadores, tienen a generar implicaciones negativas en cuanto a la parte hormonal y cardíaca a futuro. Entonces, no sé si han tenido la posibilidad de consumirlos o alguien cercano a ustedes y se han dado cuenta que les ha dado taquicardia, que les modifica el sueño, que los pone un poco irritables. Entonces estos son, digamos que, productos no adecuados para bajar de peso. Lo que les vengo diciendo, el déficit de calorías es consumir una alimentación muy baja en calorías. Si no hacemos el control de las calorías, estos productos nos pueden ayudar a bajar de peso, claro, por todas las implicaciones que tienen en mi salud, pero no es algo sostenible. No podemos consumir estos productos, estas pastillas de por vida, entonces vamos a tener una reganancia de peso cuando las dejemos de consumir. Entonces, por recomendación y por cuidado de su salud, no son adecuados tomarlos. Hagamos siempre una modificación de los hábitos saludables para lograr esta pérdida de peso. ¿Cuántas yemas nos podemos comer al día? Bueno, las yemas de huevo, en otros de nuestros momentos que hemos conversado con ustedes,
Les hemos dicho, las yemas no son malas, las yemas de los huevos tienen grasas saludables que tienen la mayor parte de colesterol del huevo, sí, claro, porque ahí es donde se concentra, pero este colesterol no es totalmente absorbido por nuestro cuerpo, también tiene una sustancia que nos va a ayudar a que no se absorba al 100%, entonces la yema no es mala. ¿Qué pasa? Cuando ya tengo un problema de colesterol o de hígado graso donde debo restringir tanto ese consumo de colesterol, sí es importante controlar muchísimo más ese consumo. No quiere decir que ya nunca puedo volver a ver una yema, no, si lo puedo consumir esporádicamente, una yema cada 15 días, no hay problema, listo, pero tener siempre en cuenta que soy una persona saludable, en actividad física, no tengo antecedentes de colesterol ni hígado graso, me puedo consumir las yemas tranquilamente porque ellas también aportan muchas vitaminas y proteína, entonces no hay necesidad de quitarlas de nuestra alimentación. Bueno, por acá nos preguntan en cuanto a las dislipidemias, que es algo muy común que estamos viendo en la población, que es el alto colesterol y los triglicéridos, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer o qué alimentos consumir para no perder masa? Es la pregunta cuando tengo esta dislipidemia. Digamos que esto no tiende a afectar tanto esa ganancia de la masa muscular. Lo que hace la dislipidemia es enfocarnos un poco más al consumo de alimentos saludables. Entonces, con la dislipidemia, ¿qué se controla? Lo mismo que se controla en población en general. Se controla los fritos, idealmente evitándolo lo más que se pueda, y un consumo de grasas saludables. Por ejemplo, el aguacate, los frutos secos, las semillas, evitando mucho los alimentos de paquete, los alimentos procesados, porque en esto las grasas no son adecuadas, son grasas trans que antes nos van a afectar bastante. Entonces la dislipidemia digamos que no es algo que nos va a dificultar ese logro de la ganancia de la masa muscular. Listo, por acá vemos que vitaminas es buena para empezar rutinas diarias. El consumo de vitaminas lo tratamos también la semana pasada, donde les decíamos que no es indicado automedicarme, que es importante tener un examen médico donde yo detecte cuál es la vitamina que está haciendo falta en mi organismo, ¿cierto? ¿Para qué? Para idealmente atacar o suplementar esa vitamina que está deficiente en mi cuerpo. No es bueno tener un consumo descontrolado de vitaminas porque en ella las vitaminas liposolubles que se acumulan en nuestro cuerpo también generan toxicidad. Entonces no es que podamos consumir vitaminas a libre demanda y todo lo que quiera, si yo tengo una alimentación adecuada, si tengo un buen consumo de vegetales, frutas, mi alimentación es variada en colores, no tengo por qué acudir a un suplemento de vitaminas. Ya si tengo una patología o tengo un examen que me indica cuál es la vitamina que me está faltando en mi cuerpo, esta será, digamos que suplementada desde el manejo médico. Alimentos que ayudan con la grasa abdominal. ¿Listo? Entonces la grasita abdominal, digamos, es algo que nos atormenta a todos. No es, digamos, fácil o posible hacer una reducción de la grasa sectorizada, que nos enfoquemos solamente a perder la grasa abdominal. Nuestro cuerpo, cuando hace una pérdida de peso, lo hace de manera general. ¿Qué quiere decir eso? Que también vamos a perder grasita abdominal, también me va a bajar grasita de las caderas, también me va a bajar grasa de los brazos, y cuando hago un aumento de peso va a subir mi grasa en la parte abdominal, en piernas, en brazos, en espalda, ¿cierto? Va a ser un proceso que si subo, mi cuerpo completico sube, si baja, mi cuerpo completo baja. Pero tendemos a, digamos que según nuestro organismo, nuestro cuerpo, tenemos zonas o sectores donde se nos acumula un poco más la grasa. Entonces ahí es donde más se van a notar los cambios. No hay un alimento específico que me ayude a quemar o a disminuir esa grasita localizada del abdomen. A ver por acá otras preguntas. Suplementos, ya hablamos de suplementos.
¿Qué cantidad de proteína se debe consumir por kilogramo de peso? Listo. Entonces en esta pregunta vemos que la evidencia científica nos habla de un rango que puede ir desde 0,8 gramos a 1,4 gramos de proteína por kilogramo de peso. Eso es como una recomendación un poco general. Pero esta cantidad de proteína por kilogramo varía dependiendo de la persona, varía de su cantidad de masa muscular, ¿cierto? Entonces, ideal tener siempre una valoración corporal para conocer cómo está mi cuerpo en cuanto al componente de grasa y en cuanto al componente de músculo, y ya con esta valoración corporal es más indicado o más fácil, por así decirlo, realizar la distribución de la alimentación. Entonces, acá siempre va a primar el acompañamiento de los nutricionistas, por eso siempre hacemos el énfasis, ya que no es un proceso muy fácil hacer una dieta para cada persona, entonces esa cantidad de proteína varía, pero la recomendación general en cuanto a la parte de la actividad física se recomienda de 0,8 a 1,4 se ven cambios o beneficios. También conocemos personas que van al gimnasio que por su entrenamiento, por su volumen de entrenamiento y por su cantidad de masa muscular pueden llegar a consumir hasta 2,4 gramos o un poco más. ¿Sí? Entonces, por el momento nos vamos en el rango de 0,8 a 1,4. Ya sabemos que este va a variar. La ansiedad ya la tratamos al inicio. Se recomiendan las fajas para entrenar, aplicar gel en partes del cuerpo si ayuda para algo. Bueno, en cuanto a la parte de las fajas, hemos hablado sobre la sudoración, ¿cierto? O la parte que hace mi cuerpo cuando hacemos la actividad física, se produce un calor interno por la actividad que estamos realizando. Ese calor debe ser expulsado al exterior por medio de la sudoración. Lo que hacen las fajas es evitar que ese calor se expulse al exterior y se concentre el calor en la parte central de mi cuerpo. ¿Qué puede generar el uso de las fajas? Evitar que sude, que se caliente mucho más mi cuerpo y por ende tenga mayor riesgo de pérdida de conocimiento, dificultad en la respiración, porque es algo que nos está haciendo presión en nuestro cuerpo y nos está impidiendo respirar. Entonces no es adecuado hacer un entrenamiento con fajas. ¿Listo? Entonces, ideal siempre tener una indumentaria muy cómoda que me permita transpirar libremente, sin aprisionar nada de nuestro cuerpo, poder respirar tranquilamente para hacer mucho más adecuado mi entrenamiento sin dificultad. Los geles, pues la verdad no tenemos evidencia científica porque no nos podemos hablar solamente de la parte empírica, sino que debemos de dar siempre argumentos científicos de que un producto no tenga resultados. Entonces el gel, la verdad no conozco estudios hasta el momento que diga que ayudan para hacer la reducción de peso o de grasa corporal. Por acá me preguntan si la cantidad de proteína que recomendé ahora es por comida o por día. De 0,8 a 1,4 gramos por kilogramo de peso al día. ¿Listo? Bueno, entonces, por acá vemos. Listo. Estamos en este momento pasando por un boom de unas estrategias nutricionales que son el ayuno intermitente y la dieta cetogénica. ¿Qué tan buenos pueden ser o no? Como les digo, son estrategias nutricionales. Si estas estrategias no están siendo guiadas por un profesional que ajuste mis requerimientos y todo en base a mis cualidades de vida y a mis cualidades como individuo, estas pueden ser contraproducentes. ¿Listo? No es que sean malas o buenas, sino que deben de ser siempre guiadas por un profesional. Y informarnos mucho mejor. Vemos que hay muchos influencers que las practican, pero no tienen ese sustento científico para hacerlas
adecuada manera. Entonces aquí tenemos que hacer mucho cuidado porque sabemos que de esto también depende mi salud. Si yo no tengo un control o no estoy consumiendo los alimentos que yo necesito, por más dieta cetogénica, por más ayuno intermitente que esté realizando, no voy a lograr mis objetivos. Bueno, entonces por hoy damos terminado este espacio para la solución de dudas. Vamos a tener otros más durante la semana. Muchísimas gracias a todos los que me acompañaron, a los que faltaron por responderle preguntas. Sabemos que esto es bastante concurrido y que muchos tienen muchísimas dudas. Queríamos solucionar la mayor cantidad posible, pero nos vamos a seguir viendo. Muchas gracias, que tengan un feliz día. Continúen conectados con toda la programación que SmartFit tiene para ustedes, para que se cuiden mucho en sus hogares.